Muchas gracias. Es un gusto saludar primero a mi director, Miguel Andrés Arratia, que está ahí en el Máster Central, haciendo que podamos estar contactados justamente con ustedes acá en vivo, absolutamente en vivo, en la señal 23, Claro BTR, para hacer pensamiento propio en TV8. Vamos a estar en esta oportunidad junto a Juan Carlos González, junto a Luis Eduardo Humérez Aguilera y junto al destacado abogado Guillermo Rioseco Flores. Vamos a estar haciendo pensamiento propio en un día en que se nos viene este frente de mal tiempo con marejadas, con vientos, con aguas que van a superar justamente algo así como 80 milímetros en cada día prácticamente, y de hecho vamos a profundizar dentro de un instante con Juan Carlos González, que está ahí en Talcahuano, en San Vicente, viendo la opción, ¿cierto?, de los últimos datos meteorológicos que nos van a complicar prácticamente hasta el próximo día domingo, diría yo, para ser más preciso. Saludo rápidamente a nuestros patrocinadores. Como siempre me acompaña Automotriz Pochar en las Hortensias 3604 Villa San Martín en Talcahuano. Lleve su automóvil con confianza. Automotriz Pochar lo espera. El doctor Oscar Lynch, Franco Innocenti y Milton Inostroza lo esperan. Cuando aparece un cuadro de enfermedad digestiva, converse con ellos, analizan su caso, tienen una experiencia de algo así como cerca prácticamente de más de 100 años, que los ponen a su disposición para analizar justamente su enfermedad. Y bueno, es una experiencia ganada en el extranjero y en nuestro país. Le invito, converse con ellos. Están en calle Canequeo 375 en Concepción. Bien, nos acompaña el calor de los calefactores PAPS. Sabemos que el calor también es bienestar. Nuestros calefactores con sistema ionizador incorporado ayudan a purificar el aire mientras mantienen su hogar cálido y confortable. Porque cuidar a su familia es prioridad, este invierno elige aire limpio y calor eficiente en PAPS, porque cuidamos lo que más importa, la familia. Están en calle Ongolmo 23, Nueva Casa Matriz, y toda la información está en www.paps.cl. El corazón no avisa. No. Usted hágase un chequeo, un electrocardiograma, un ecocardiograma, ¿por qué no? Un holter de presión arterial, hágalo en Cardiogres. Están ubicados en calle San Martín, 1459, frente al Hospital Regional de Concepción. Cardiogres. Ahí está toda la info, ¿eh? Reitero, www.cardiogresSPA.cl. Voy a saludar primero a Juan Carlos González, justamente para ir a Talcahuano y ver también estos antecedentes de marejadas, de viento, el frente de mal tiempo. Me imagino que todo el mundo en el ámbito marino tomando todas las precauciones necesarias. Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Hola Richard, ¿cómo estás? Saludar también, bueno, a todos los auditores y por supuesto a quienes nos acompañan, a Luis, a Guillermo. Sí, efectivamente estamos frente a los efectos de un frente de mal tiempo, bajo condición, como decimos los marinos, frontal. Hay una condición de mal tiempo, el ingreso de tres frentes eh, eh, reunidos que están afectando la región con fuertes alteraciones en la altura de la mar y por supuesto en la marejada. El último pronóstico, que va desde las 12 del día de hoy hasta las 12 del día de mañana en un plazo de 24 horas, nos dice que va a estar cubierto, la visibilidad mala, regular, de 2 a 6 kilómetros, mucha lluvia, viento del nor-noreste de 20 a 30 nudos con rayas de 40, es decir, 20 a 30 nudos. Un nudo tiene 1,8 kilómetros por segundo, significa de una manera u otra que eso hay que multiplicarlo prácticamente por dos, es decir, vamos a tener vientos de 50 kilómetros casi en forma normal y con rayas incluso que van a llegar cerca de los 70 kilómetros por hora. ¿Ya? En el área oceánica va a haber marejada alta, marejada en bahías con rompiente en borde costero, y todo el que va a sufrir más va a ser toda la zona o la costa que está abierta al oeste o al suroeste. Así que hay que tener precaución, considerar que, como hemos dicho en otros programas, y es lamentable, nuestra región Talcahuano, nuestras comunas, están construidas sobre
humedales y obviamente estas alteraciones climáticas siempre nos afectan, pero somos como una resiliente que durante más de 100 años hemos estado sobreviviendo a esto y no tengo ninguna duda que con la ayuda y con las autoridades pendientes de esto se van a sobrellevar cualquier efecto negativo que podamos Oye, tener. Juan Pero hay Carlos, que tener mucha una precaución. consulta. Una consulta, solo, digamos, en el lenguaje de hoy, de estos tiempos, esto del río atmosférico, que es este frente que nos está complicando, y en algún momento se está advirtiendo, además, a propósito de lo que tú estás señalando de los milímetros de agua, de las rachas de viento, ¿cierto? Ráfagas de viento, si también alguien lo quisiera. Se espera que podrían superar los 200 milímetros de lluvia. 200 milímetros de lluvia. Eso es muchísimo. Así es algo anormal, algo que no se da siempre, ¿ya? Y obviamente es importante todas las vías de evacuación que se consideran, pero van a haber sin duda inundaciones. O sea, Concepción, por ejemplo, históricamente era una ciudad que estaba teniendo una leve inclinación y un desagüe natural hacia el río Biobío. Hoy día eso también se ha alterado un poco, así que no va a haber duda de que también ahí van a haber algunas inundaciones. Talcahuano también la sufre en lugares como el Canalifalde, ¿ya? Como en la zona de Santa Leonor, donde hay una cota un poco más baja de lo que es el desagüe natural. Entonces, esas zonas, me imagino las autoridades ya están previniendo y colocando elementos que ayudan a desaguar un poco más rápidamente esas zonas que están condicionadas y están expuestas a alta inundación por estas lluvias que son de alta intensidad y que caen en un corto proceso de tiempo. Entonces eso es lo que daña más. No dar espacio ni el tiempo para que se vaya desaguando. Y ahí hay un tema un problema que tenemos, como decía, en nuestras comunas que están construidas lamentablemente en zonas que eran humedales. Sí, claro. Lo conversamos un día, justamente. Oye, cuando volvamos después, porque quiero ir con Luis Humérez en atención a la seguridad, justamente a la protección de la población, los típicos mensajes también. Y Luis Humérez, en su calidad de general de carabineros en retiro hoy día, nos puede también entregar algunas precauciones en atención a cómo, aunque parezca a esta altura somos expertos en tener linterna, en tener algunas precauciones en atención a estas crisis, pero es bueno también reiterarlo. Estoy con usted, Luis Humérez, muchas gracias por su tiempo, estimado Luis, y entremos en materia, porque desde el ámbito de la seguridad, de las protecciones, de las recomendaciones también en estos días, es bueno escuchar su opinión, Luis. Gracias, Richard, Salvanja, Guillermo. Bueno, lo primero que nada, ¿cierto? Hay dos aspectos que hay que considerar. Uno es el autocuidado y para eso, ¿cierto? Algo señaló Juan Carlos relacionado con un kit, ¿cierto? De emergencia que debe tener agua, ¿cierto? Elementos, digamos, alimentos no perecibles, linterna o si no tiene linterna, digamos, vela, frazada, ¿cierto? Todos aquellos kits que permitan de alguna manera afrontar por lo menos un par de días, ¿cierto? Alguna emergencia, cualquiera sea. Eso por un lado, eso lo ha señalado. Y segundo, ¿cierto? Estar bien informado. Y estar bien informado es mirar las noticias, ver cómo está, ver la situación de las canaletas de su casa, ver cómo están las condiciones en el territorio donde está, ¿cierto? Por el tema de las precipitaciones. Lo que pasa es que, como alguien lo mencionaba, aquí históricamente llueve mucho, sobre todo en esta región hacia el sur, pero cuando vienen este tipo de lluvias que son muy intensa en muy poco tiempo. Eso es porque en un mes llueve lo que va a llover en un día. Entonces, eso es más o menos el parámetro que han dicho los meteorólogos. Entonces, eso, y sumado, ¿cierto?, a vientos de 60 a 100 kilómetros por hora, entonces eso también le da acuérdense que la Armada, ¿cierto?, a través de las capitanías de puertos señaló, ¿cierto?, que habían haber trombas marinas justamente por los vientos.
Entonces hay que tomar, primero, precauciones en forma familiar, individual, y segundo, tratar de estar en su casa. Ahí sería un llamado, ¿cierto?, a la autoridad en estos momentos, suspender las clases, por ejemplo, el día viernes, o suspenderla a contar, o un teletrabajo, por ejemplo. Yo creo que son recomendaciones que deberían tomarse en consideración. Tengo entendido, me enteré hace poco que el, el- el presidente creo que había ordenado acuartelamiento de las Fuerzas Armadas y Carabineros para atender este tipo de situación y tener personal en apoyo, ¿cierto?, a las municipalidades, ¿cierto?, a los gobiernos regionales. Y el segundo tiene que ver con la seguridad. Y ahí, ¿cierto? Hay que hacer un despliegue operativo más dinámico con respecto, por eso se llama acuartelamientos para que pueda tener la disponibilidad de personal para que pueda ayudar a afrontar. Uno, el tema de seguridad, porque ustedes saben que siempre el amigo lo ajeno está presente cuando hay una desgracia. Y no solamente en el ámbito, sino que si hay una casa abandonada, se va a tratar de meter, o tratar, ¿cierto? Si hay alguna situación que supera una emergencia para que todos sepan, es aquella que uno puede con sus propios medios manejar. Pero cuando supera eso, es una catástrofe. Entonces estamos hablando, ¿cierto?, de algo mayor. Y ahí donde, ¿cierto?, se necesitan las fuerzas, se necesitan las coordinaciones, y tengo entendido que SENAPRED está preparado para aquello, o sea, por ese lado. Y en el ámbito de la seguridad, ¿cierto? Eh, y aquí voy a hacer un llamado, ¿ah? Un llamado a la gente. No llama al 133 si no es necesario. Si el 133 es para emergencia, no es para preguntar por el tiempo, no es para preguntar por una calle. Para eso hay otros teléfonos que están para aquello, ¿cierto? Entonces, no colapsen las cosas, porque eso impide que prontamente la carabinero, en el caso de las patrullajes, pueda concurrir prontamente a alguna emergencia, a alguna situación en particular. Gracias, Luis, muy amable. Vamos a saludar a Guillermo Rioseco Flores, experto navegante también. Un fuerte abrazo para usted, Guillermo, experto en estas materias. Hola Richard, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un saludo para mis compañeros, un cariñoso saludo para quienes nos ven por las pantallas de TV8. Eh, eh, el centralismo es de derecha y de izquierda. ¿Qué quiero decir sobre lo que viene? Que es duro, es complejo, ¿ya? Inclusive al presidente de la República. Pero después, profundizando un poco en la noticia, observé que el problema lo van a tener gravemente en Santiago y en la cuarta región. O sea, si el problema no fuera en Santiago, el presidente se habría preocupado de la región del Biobío, de la Araucanía. ¿Me explico? Entonces, yo ese cartucho lo ocupo cuando la catástrofe es nacional, porque el presidente es de todo Chile y no de la región metropolitana. Y entonces ha caído el presidente Kast en la misma costumbre que tiene la clase política de izquierda y de derecha, de que el ministro de Transportes de Santiago es el seremi de transporte. ¿Ya? Y los problemas de los tacos de Concepción es por Tumpito, ese es el problema del seremi. Entonces, y ahora con mayor fuerza digo, pero por favor, o sea, esos son recursos de todos los chilenos. Entonces, cuidado con esas imágenes. ¿Ya? Yo creo que no es que haya mala fe, ¿eh? No hay mala fe, pero es cultural, es la manera de hacer política y el discurso de descentralización y de las regiones, bla, bla, bla. Llevamos 50 años con el discursito, pero eso me llamó la atención. Mm. Ok. Oye, gracias. Quiero volver un segundito porque tenemos otros sinnúmero de temas para conversar el día de hoy del ámbito social, político, en fin, tal cual como lo señala Guillermo Rioseco. De hecho, hay un tema ahí que quiero conversar contigo, Guillermo, respecto a un tema del Tribunal Constitucional también, que es muy criticado en su minuto. Hay una nueva presidenta.
va a tener un rol importante entre hoy y mañana también con la mega reforma tributaria. Es interesante volver a esa tercera cámara, como muchos también le han llamado. Vuelvo contigo, Juan Carlos González, con lo siguiente. Concluyo, me imagino, esto de sentido casi lógico, que están prohibidos los zarpes, ¿cierto? Que me imagino también que el mundo asociado a la pesca, ni hablar la Armada, concluyo que están todos fondeados. Eh, y además, como dato agrego, fíjate que entiendo que ayer ya el Huáscar suspendió las visitas y se están tomando todas las precauciones también para fondear al Huáscar. Como dato lo agrego nomás. Y bueno, ni hablar que toda la preocupación máxima está puesta en esos suelos con una potencial remoción de masa, como se le denomina, en donde hubo incendios forestales, se quemó la población entera, Penco, Liriquén, Punta de Parra, etcétera. Y evidentemente puede haber remoción de masa, como señalo, se satura, digamos, también el suelo, etcétera. Pero bueno, voy contigo, Juan Carlos, para hacer un redondeo en esta materia, estar atento a Senapred, entiendo también, y bueno, a enfrentar esto. ¿Cómo se prepara el mundo marino, el mundo de la pesca para esto? Bueno, hay todo un protocolo que se establece en base a las condiciones del tiempo y que lo define y lo dirige la autoridad marítima, ¿ya? Las capitanías de puerto, gobernaciones marítimas, y antiguamente existían también las alcaldías de mar, donde había un alcalde de mar. Pero en Pero, estricto ¿por rigor qué? Pero ¿ya no existen las alcaldías de mar? no, sí existen, pero no tienen tanta responsabilidad como la que tenían antes. Antes había un alcalde de mar, no en todas partes hoy día hay un alcalde de mar, que es el que controla de una manera u otra el zarpe y el movimiento y el tráfico marítimo de las pequeñas caletas, ¿ya? Es la autoridad definida en confianza del gobernador, de la máxima autoridad de la jurisdicción. Pero respecto del tiempo, existen, bueno, la condición de buen tiempo, ya que es cuando está todo bien. La condición de tiempo variable es cuando comienza la intensidad del viento y a variar un poco el estado de la mar. La condición de mal tiempo, ya cuando ya las condiciones definitivamente están mal como ahora. Y posteriormente la última condición y la más grave es la condición de temporal. En base a estas cuatro condiciones se comienzan a generar restricciones respecto de los zarpes de las naves en sus categorías, ya las naves menores, las naves mayores y las naves de alto bordo. Entonces, hoy día estamos en condición de mal tiempo y las naves mayores pueden zarpar bajo la responsabilidad exclusiva del capitán, porque puede zarpar con mal tiempo, pero puede ir a una zona donde el tiempo no esté tan malo y va a navegar, va a capear y va a llegar a esa zona donde pueda trabajar, o sencillamente va a aprovechar el tiempo y las condiciones para navegar a la zona donde se dirige, ¿no? Pero en condición de temporal la situación es distinta y todas las naves se tienen las que estén en cercanía de puerto, recogerse a puerto, buscar buenos fondeaderos, mantener toda su dotación a bordo, la dotación mínima de seguridad que se dice para operar y navegar con seguridad, ya sea en puerto o en navegación, ¿ya? Y las que no estén se tienen que preparar, y preparar se prepara para la mar y ahí se cierran con puertas, claraboya y se establece la condición de capeo. Se baja el andar, se amura la mar o se corre el temporal en otras condiciones. Entonces hay una serie de protocolos en donde el mundo marítimo, los navegantes y el mundo pesquero los tiene establecidos bajo la dirección y supervisión de la autoridad marítima en lo que corresponde al litoral. Clarísimo, estimado, clarísimo, clarísimo. Y a escuchar, a estar atento también al tema de Senapred, con todas las indicaciones, como dijo Luis Humérez. Entremos en materia. Fíjese, Luis, que sabiendo que iba a estar usted y en atención natural a conversar sobre crisis de seguridad, lo que está en el mismo Congreso, en fin, di una mirada rápida nomás, al tema de la seguridad en nuestro país. Y la palabra crisis de seguridad. Fíjese que el 8 de enero del 2024 se dedicó horas y horas en la prensa, ya, digamos, papel también diría alguien, o en el mundo digitalizado,
está el tema de hablar de esto. En el Congreso también. Eso fue el año 2024. Antes, el año 2023, el 4 de mayo del 2023, el Congreso dedicó horas y horas y horas para hablar de crisis de seguridad. Es decir, 2023, 2024, ni hablar lo que vivimos antes, ni hablar eso. Y fíjese que ahora, el 19 de abril del año 2026, de nuevo surge esto, y la verdad es que yo insisto, no nos ponemos de acuerdo en avanzar con lo mínimo, que es el tema de seguridad, entendiendo que cuando hablamos de este concepto, Luis, está desde el tema, por ejemplo, de esa frontera porosa que tiene nuestro país, y no solucionamos el problema. Los mismos sistemas de inteligencia son temas que, producto de tema político, ideológico, tampoco se han resuelto en nuestro país. Entonces, además, ni hablar con el tema de la criminalidad. Entonces, junto todo esto, y creo que el mundo político sigue al debe y no se ponen de acuerdo en esto que es parlamentar, ¿verdad?, para resolver todos estos temas, y seguimos conversando de tratar de que nuestro país crezca, de que nuestro país tenga crecimiento, y épale, y no resolvemos la crisis de seguridad. Luis Humérez. A ver, gracias por la pregunta. El tema sí pasa por un tema legislativo, pero voy a hacer un paréntesis, creo que Guillermo en una oportunidad lo mencionó. Todos apuntan a mayor pena, pero ese no es el tema, ese no es el fondo. Yo puedo bajar la responsabilidad en Estados Unidos, creo que es 12 años, en los países europeos 14 años de responsabilidad adolescente, pero ¿qué hacemos para que no sé cómo explicarlo, que sea más práctico? O sea, ser más práctico, es decir, ¿qué tenemos que hacer con esos niños? Se separó acuérdense, ¿cierto? Los niños vulnerados sus derechos con los infractores de ley, ¿cierto? Pero el tema sigue igual. Ahora, si yo quiero buscar más sanción, yo creo que no es el camino. El camino es un camino preventivo, un camino donde se adopten medidas de seguimiento, ¿cierto? Un ex ante y un ex post. Digamos, antes que se cometa el delito y post que se cometa el delito. ¿Y por qué se cometió el delito? Entonces aquí nos dedicamos solamente a la criminalística, a constituir el hecho punible, ¿cierto? Para que un tribunal determine una sanción, pero no vemos la criminología. Digamos, ¿por qué esa persona delinque? Más allá que hay muchas teorías, que hay algún tema que habló Lambroso y otros que las épocas de los 80, ¿cierto? A los 90, Europa sacó que las personas delinquían porque la sociedad lo hacía delinquir. Yo creo que esa teoría ya no sirve, ¿cierto? Claro, las personas deben ser castigadas, pero también recuerden que la reinserción del adolescente tiene que ser importante. No se puede dejar de lado solamente con una sanción penal. Ahora, la discusión que tienen en el ámbito del poder legislativo, y yo me hago responsable de lo que estoy diciendo, llevan años porque no se ponen de acuerdo, porque hay problemas ideológicos, y todos lo saben. Hay un problema ideológico con una ley determinada, ¿cierto? Después quieren la ley Nain Retamar, la quieren sacar. Entonces están discutiendo en la forma, pero no el fondo del tema. Y ahí es donde tiene que apuntar, ¿cierto?, en las políticas de Estado. Por eso cuando se crea el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Seguridad tiene políticas que hace 6 años, y ahí tienen que salir los planes de seguridad y los programas de seguridad que tienen que ser financiados. Si no hay financiamiento de esos programas, difícilmente vamos a poder llegar a los estándares. Ahora, y con esto hago un paréntesis, cierro, para discusión. ¿Con quién nos comparamos de la crisis delictual? ¿Con nosotros mismos? ¿Con nuestros vecinos? ¿Con Europa? ¿Con quién nos comparamos? Hay que tener ojo con eso, porque a veces las estadísticas nos juegan una vez pasada. Ahora, si nos vamos a comparar un año con otro, etcétera, las condiciones ambientales respecto al delito cambian, son dinámicas. El delito es dinámico, no es estable. Entonces, hay que buscar una política clara a largo plazo, y los planes tienen que ir modificándose de acuerdo a esta realidad, a la realidad chilena, no a otra. Eso por ahora. Cuando lo escucho, Luis, voy inmediatamente con usted, Guillermo Rioseco. Me causa una sensación de incomodidad, digamos, conocer también
Todos estos últimos años, y cuando hablo de muchos años, esto del Sename, que hoy día se llama Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, también en el Biobío, hay una asociación, una organización ahí, digamos, dedicada a esto. ¿Y qué sucede? Sucede que pasan y pasan los directores, ¿ya? Y no hay una solución potente de Estado. Aquí estoy viendo, por ejemplo, una foto en donde el gobernador, Ana Tibia, le da la bienvenida junto al Seremi de Justicia, Robert Contreras, quien fue director del Sename, al igual como lo fue Jessica Flores. Y resulta que los escenarios son los mismos, siguen las mismas dificultades, con mucha violencia, con lo que siempre se señala, que no hay opción de reinserción real en la sociedad, ¿ya? Y seguimos fallando, si ese es el tema. Entonces, hoy asume, por ejemplo, Tatiana Pebrero Vera. Le deseamos la mejor suerte, pero son las mismas herramientas que tuvo, ¿cierto? Jessica Flores, son las mismas herramientas que tuvo Robert Contreras en su momento, son las mismas herramientas que hoy día le van a entregar a Tatiana Pedrero Vera, y los resultados, ahí están, a la vista. Don Guillermo, lo escucho. El centralismo es de izquierda y es de derecha. O sea, tuvo nombrado Richard personajes de la élite regional, pero si pasas para el otro lado, es lo mismo. O sea, está la gente que nombró la concertación, que no, un directivo regional no mueve la aguja, porque de la administración pública, que es jerarquizada, es jerarquizada, es disciplinada, y problemas del diseño. Entonces hay que asumir la pega, pero la aguja no se mueve. Ese es el tema. Cuando tú haces, ¿por qué no se va a resolver como uno esperaría en esta región? Porque las autoridades, que de la capacidad que tengan para resolver los problemas, ¿ok? O sea, digamos las cosas por su nombre. Tiene un trato especial. Pero si eso lo hace también Antofagasta, todo el mundo quiere lo mismo. Pero eso es para la tribuna. Para la platea regional. ¿Te fijas? Que no pica. Ese es el tema. Hay que rascar donde pica. Y donde pica es en el diseño. Mira, ya, el señor Díaz estuvo 4 años. El señor Boric dijo que iba a terminar con los delegados presidenciales regionales. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces tenemos una estructura político-administrativa regional que depende del portero de cualquier ministerio de Santiago. El portero de cualquier ministerio manda que como dijo, es una metáfora, obvio, ¿ya? Pero eso es. Entonces, ¿en dónde anda bien inspirado Yacaman? Pidiendo trato especial. No, cambios legislativos. No andar mendigando mejor trato, no, impulsar de una vez por todas. ¿Por qué el presidente Boric no cumplió con su promesa política de terminar con los delegados presidenciales? Eso es, para empoderar a una autoridad regional que nos represente y nos represente bien o mal. ¿Ah? Esperamos que no a algunos se le ocurra hacer una estación espacial o vamos a ir a Marte del Biobío. No, o anden gastando millones en la marca Biobío, todo enseñan a pescar a los pescadores. Bueno, ok, eso es culpa de los electores. Pero tengamos una autoridad regional que esté a cargo de la región, a cargo, y vaya a discutir con las autoridades santiaguinas, no nacionales. Esos tipos son de Santiago. Las santiaguinas de igual a igual. ¿Sabe quién representa al Biobío? Ese es el tema. Eso es ir al fondo de el reto es música, es la misma letanía
de 20, 30, 40, 50, 60 años. Es cultural, querido Richard, es cultural. De una vez por todas, hagamos el ejercicio mental que podemos, pero es cultural. Gracias. Fíjese que, gracias Guillermo. Vuelvo con Juan Carlos González, independiente que quieras acotar a algo de lo que está señalando Guillermo, Luis. Pero hay otros temas también pesqueros que me llaman la atención. Eh, las pesqueras están sufriendo una caída, pero altísima. Y el número me sorprende. 70% en captura de jurel. Están recortando las inversiones, nótese, están recortando las inversiones y están acusando un golpe tributario. Y ni hablar, ¿eh? Porque lo quiero dejar para el final también. Hay una gran queja de la ley de pesca que grava con royalty a las pesqueras industriales, ¿cierto? Capturen sus cuotas o no capturen. Y ahí hay todo un tema, porque de hecho Camanchaca lo está poniendo, digamos, como un gran tema en atención a que no operaría igual como el royalty minero, solo a modo de ejemplo. Y bueno, ahí hay dos temas que quiero conversar con usted, a ver si los podemos analizar también. Pero esto del 70% en la caída de pesca, captura de jurel, creo que es altísimo eso. Por supuesto, Richard, bueno, mira, el año pasado la incidencia de la región del Biobío dentro del Producto Interno Bruto fue, si no me equivoco, de un 4,7% y el mayor aporte fue de la actividad pesquera. No voy a hablar de la industria pesquera, hablo de la actividad pesquera en su conjunto. Sector artesanal e industrial, pequeños artesanales, medianos artesanales y el sector industrial. Y todo lo que genera el trabajo en planta, en proceso de los productos, porque para conocimiento de las personas, digamos, y con la mejor de las intenciones, es decir, de que el pescado no se pesca y se manda de tal forma o hecho harina a otros países, no. Acá se procesa, se enlata, se hace en conserva, se congela, se extrae aceite. El 90% de la producción de los productos del mar va a consumo humano. Y una parte muy importante, que la pesquera, la sardina, la anchoa, se va a harina para poder generar los alimentos obstruidos tanto para peces como para animales en plantas que las procesan aquí en Chile, en Coronel principalmente. Entonces, la actividad pesquera no es solamente pensar en un barquito que va al mar, trae pescado y lo vende en el muelle. Es algo un poco más complejo, que tiene distintas derivadas y que tiene un tremendo aporte a la región del Biobío. Hay más de 70.000 personas que dependen de esto. Entonces, cualquier efecto que haya en la baja de la captura pega por efecto dominó en todas las otras actividades, en el comercio y llega al hogar, a la base de la sociedad, ¿ya? Sin duda, esto que hoy día, el año pasado, fue un aporte al Producto Interno Bruto de un 4,2 en su ascenso, en su crecimiento, hoy día fue un descenso de un 5 y tanto. Y se manifiesta en indicadores como el índice de cesantía. Tenemos el más alto índice de cesantía a nivel nacional, acá en la región del Biobío. No estoy diciendo que la actividad pesquera sea la actividad más importante, hay otras más importantes, pero sí ha sido uno de los pilares fundamentales de la economía dentro de los últimos 70 años. Por algo somos la que donde se genera el desembarque de más de un 37%, constituyéndonos en la capital pesquera de Chile. Somos la región que dentro del Pacífico Sur captura más del 90% del jurel de la cuota internacional. Somos la capital mundial del jurel. Entonces, cualquier baja en las capturas, efecto de estos fenómenos climáticos, ¿ya?, nos pega fuertemente en todos los aspectos de la economía, en toda esta cadena, ¿ya?, que desde la familia se constituye en el consumo, en la banca, en el transporte, ¿ya?, en el bienestar de las personas. Así que, sin duda, nos pega fuerte y esperemos, ya ha aparecido un poquito de jurel, se está regularizando un poco la cosa y esperemos que de aquí a fin de año podamos, en primer lugar, hacer la cuota que nos corresponde, ya, para dar tranquilidad a la base de la sociedad que es la familia, estimado Richard.
Muchas gracias Juan Carlos. Tengo que hacer una pequeña pausa chiquitita, vuelvo con Luis Humérez y con Guillermo Rioseco. Estamos en vivo, ¿ah? Absolutamente en vivo. Incluso cuando cerremos también, Juan Carlos, te pido por favor, con tus datos, con tus radios, con todo lo que usted tiene ahí, a ver si nos puede también entregar algo de cómo vienen las condiciones climáticas para el resto de la tarde, con datos ahí un poquito oficiales. Le dejo ahí una tareita simpática, entretenida, pero muy interesante para muchas personas. Oiga, me acompaña como siempre Automotriz Pochar en Las Hortensias 3604 Villa San Martín en Talcahuano. Lleve su automóvil con confianza. Automotriz Pochar lo espera. Es un servicio multimarca con servicio de escáner. Se unen la experiencia, además la simpatía que tiene el doctor Oscar Lynch, Franco Innocenti y Milton Inostroza. Los tres estudian su caso cuando aparece un cuadro de enfermedad digestiva. Converse con ellos en calle Janequeo 375 en Concepción. Acumulan una experiencia que supera los 100 años. Me acompaña Cardiogres. Cuide su corazón. Un chequeo voluntariamente, un electrocardiograma que vale, si usted es FONASA nivel 1, 3.740 pesos. Le indico, por ejemplo, que un test de esfuerzo, si es FONASA nivel 1, 15.150. ¿Dónde está Cardiogres? San Martín 1459 en Concepción. Toda la información www.cardiogresSPA.cl. San Martín 1459 está frente al Hospital Regional acá en la zona. También me acompaña, y qué buen día para ir con el mensaje: cada hogar necesita su propia forma de calor. En PAPS encuentras una amplia gama de calefactores eléctricos, desde lo esencial hasta lo último en tecnología, con Wi-Fi, con pantalla digital y con sistema ionizador purificador. Eficiencia, diseño, confort para tu día a día. Encuentra el tuyo en PAPS. Ahora están nueva casa matriz en Ongolmo 23 en Concepción, y toda la información está en www.paps.cl. Don Luis, oiga, cuando hablamos de todas estas leyes, entre ellas la que censura muchas incivilidades, se alzan voces, surge el tema típico del mundo ideológico también que cada uno lleva en su corazón, pero el Instituto Nacional de Derechos Humanos, fíjese que además recién, un diario santiaguino está haciendo una encuesta respecto a lo que yo quiero conversar con usted y con nuestros telespectadores, incluso con Juan Carlos y con Guillermo. Y dice lo siguiente: el Instituto Nacional de Derechos Humanos dice que sancionar los rayados en espacios privados y públicos es criminalizar la expresión artística. Bueno, este medio nacional hizo una encuesta y el 96% de las personas dijo que por ningún motivo. No, esto no afecta el tema de expresión artístico. Y hay un 5 o 6% que dice, no, tenemos que seguir rayando los muros. ¿Cuál es su impresión de esto si hablamos de incivilidades, estimado Luis Humérez? Buena pregunta, Richard, como siempre. Muy bien. A ver, yo creo que nosotros tenemos que tener conciencia de las cosas. Más allá de que se sancione o no se sancione, yo estoy de acuerdo que se sancione, porque a cualquier persona de un negocio o de un bien nacional de uso público, que lo rayen. A mí me gustaría que la cultura no se exprese de esa manera. Si los rayados que hacen son unos verdaderos desastres. Si ustedes van, por ejemplo, hay un artista Santiago, un artista urbano, que pintó unos departamentos en Avenida Departamental en Santiago con figuras. Lo mismo que ocurrió aquí cerca de la Vega Monumental, Lorenzo Arena, creo que se llama ese sector. También, ese sí es una cultura urbana, esos sí son bonitos, expresivos, etc. Pero rayar que grosería o que yo estoy a cargo de una pandilla, etcétera, no tiene ningún sentido, y debe ser sancionar porque a las personas les cuesta dinero, ¿cierto? Pintar de nuevo, ¿cierto? Hay una casa de un conocido mío, se la han pintado 15 veces. Ya me dice, ¿qué hago?
A mí no me gusta ver mi casa pintada, pero se la pintan y la vuelven a rayar, y se la vuelven a rayar, y se la vuelven a rayar. Entonces yo creo que tiene que haber ahí algo. Ahora, los bienes nacionales de uso público. Somos todos nosotros, a través de los impuestos que se pagan eso. Esa plata se podría dedicar a otra cosa, en vez de estar pintando o reparando cierto mobiliario público, escaños o estatuas o alguna obra, ¿cierto? Que esté para que nuestra cultura o nuestra, digamos, historia esté plasmada, ¿cierto? El caso yo encontré grave el tema del general Baquedano ahí en la Plaza Italia, porque debajo del monumento a Baquedano estaba una tumba del soldado desconocido de la Guerra del Pacífico. Entonces, llegar a destruir eso es no conocer nuestra historia. Por lo tanto, yo creo que debe sancionarse. Y no estoy absolutamente de acuerdo con muchas cosas que habla el Instituto de Derechos Humanos, que habla de cultura con respecto a los rayados. Yo creo que está equivocado. Y ahí nuevamente, y me hago parte nuevamente de lo que digo, yo creo que el Instituto de Derechos Humanos tiene un sesgo político muy marcado. Y respecto a eso, cuando él tiene que preocuparse de que el Estado no vulnere los derechos de todos los ciudadanos, no estar preocupado si un rayado o no, eso no es parte de él, ese no, no son sus facultades. Y yo ni siquiera le preguntaría al Instituto de Derechos Humanos, su labor, su función es otra. Entonces no nos perdamos. Ese es el tema, nos perdemos, ¿cierto? Escuchamos algún comentario por aquí y por acá. Me alegro que la gente en la encuesta se dé cuenta, ¿cierto? Acuérdense lo que pasó el 18. Oye, toda la ciudad es rayada, o sea, yo no sé. Para mí no es cultura. Pero yo digo dos ejemplos muy palpantes donde sí hay cultura urbana y sí se puede, digamos, de alguna manera, que esa expresión artística se desarrolle, ¿cierto? Con conocimiento, con consentimiento de las personas, ¿cierto? De los vecinos y de las autoridades municipales o locales, como sea. Eso. Así que no estoy de acuerdo para nada con el Instituto de Derechos Humanos. En muchas cosas, además, porque se ha dedicado Gracias, a una Luis. labor persecutora contra los agentes de seguridad, más que estar preocupado de que el Estado haga cumplir el artículo 19 de la Constitución. Correcto, muchas gracias. Voy con Guillermo Rioseco este tema y además ahora podemos también ligar lo que yo le quería consultar y se lo formulo en este minuto. Esto de el Tribunal Constitucional. Se viene, sí, parece una mejora, una corrección. Entiendo que vienen pronto modificaciones en el tribunal. Algunos hablan de esa tercera cámara, ¿se recuerda? En esas discusiones constitucionales, en fin. Bueno, hoy hay nueva presidenta, María Pía Silva, y dijo que el modelo de justicia en su periodo va a ser de una justicia abierta hacia la ciudadanía. Fuertes declaraciones, es decir, claro, ahora, y da a entender de que antes no se hizo. Bueno, finalmente, ¿cierto? Siempre se habla también, Guillermo, de un uso político del Tribunal Constitucional. Lo escuchamos. Mira, esto es lo que plantea Luis. Yo comparto con él todo el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero eso tiene una explicación que es muy, muy lógica y de sentido común. Lo mismo que la previsión a la chilena. O sea, ¿cachai? La seguridad social a la chilena, las pensiones a la chilena. O sea, en la metáfora es decir, cuando hay mucha gente que está haciendo un queque, termina haciendo un pastel de chocolate. Existe universalmente un concepto o una institución que se llama el defensor del pueblo. Entiende la gente que el pueblo, la izquierda siempre se arroga al pueblo. Los norteamericanos hablan del pueblo, el pueblo de los Estados Unidos. Así que empatemos las cosas, ¿ok? El Instituto Nacional de Derechos Humanos está en el área de Achica. Ese es el tema. Está en la Chimuchina, ahí en el penal. Ni siquiera en el área grande. Ni siquiera en el medio de la cancha, no, en términos futbolísticos. Está en la tontera que le impuso la lógica binominal y la lógica legislativa de que avancemos en la medida de lo posible.
la mayoría de los países y la institución del defensor, el ombudsman, que no fue, los políticos chilenos no fueron capaces de impulsar una legislación de esa envergadura, un organismo autónomo, de autonomía constitucional, que esté por sobre el tema y no esta cosita del INDH que está en la chimuchina. Ese es el problema. Y por eso que la percepción de las instituciones, como Carabineros y como las instituciones del orden y el resto, que tienen todo el derecho a pensar que hay un sesgo. Y yo creo que lo hay. Pero no es por culpa de quienes están en el IDH, sino por la arquitectura. ¿Ah? La arquitectura del diseño rasca. El concepto de derechos humanos es superior, es amplio. Mira, perdona ¿cómo se llama el tema personal? Yo escribí un par de columnas en Hora 12 respecto a la necesidad de implementar en Chile el ombudsman. ¿Ya? A partir del proceso de tercerización o de privatización de servicios públicos que tradicionalmente el Estado ejecutaba y administraba, entonces hoy día ya no es solamente el Estado el que está a cargo de la salud, la educación, la prevención y una serie de cosas, ¿ok? Entonces el tema no es solamente el Estado, sino que es el sector privado. Entonces se tiene que dotar al país de una institución que esté por sobre, que tenga autonomía, por supuesto. O sea, ese tipo es inamovible y todo. Eso es. ¿Ya? Y no con el tema del cuatro, una serie. Es más, hay propuestas, pero si nosotros observáramos cómo se desarrolló la creación del IDH, era la típica mezquindad de la izquierda y la derecha. Que esto no me conviene, que esto no me conviene, pero no esto le conviene a Chile para el futuro. O sea, legislar para 100 años más, para el futuro. Como está hecho en la mayoría de los países de Europa que tienen el ombudsman vigente, y en América Latina, que muchos países, para variar Chile es una excepción. Tenemos un inconveniente, Guillermo, con tu micrófono. Tenemos un inconveniente con tu micrófono. Se tapó, te escuchamos muy lejos, algo ocurrió. ¿Ya? Ahora sí, parece que mejoramos un poquito. Ahora sí. Te escuchamos. Y termino. Entonces, lo que requiere no es... Esto cuando aparecen algunos idiotas diciendo hay que terminar con el... No, pero por favor. Si esa necesidad es una necesidad humana, alguien tiene que defender los derechos humanos en su esencia, sin matiz político, sin sesgo político, pero además derechos económicos que están constitucionalizados y por lo tanto están en el rango de derechos constitucionales, como el derecho a la seguridad social, a la educación, a la salud, a la vivienda. ¿Te fijas? Existe un fenómeno judicial que, a raíz del tema que tú planteabas del Tribunal Constitucional, que es la constitucionalidad, la constitucionalización de los derechos. Y ese es un fenómeno bienvenido en el derecho en general. Así que, por lo tanto, creo que ahora andamos perdidos. Lo que requiere es, si tú me preguntas, estoy de acuerdo, hay que terminar con el NIDH, hay que crear el ombudsman como corresponde, de acuerdo a los estándares internacionales. Esa es la solución, para que no mire a Carabineros, no mire las fuerzas, no investigaciones, no, cualquier institución o persona que amenace o prive de los derechos humanos debe ser perseguido y ejercía la acción que corresponde. Pero no es función de un instituto del Estado de hacer la pega tan mal que sea percibida por una gran cantidad de chilenos como un organismo con un sesgo ideológico. Que yo creo que no lo es. Es el tema del diseño mediocre. Gracias. Gracias a ti. Dale una miradita a tu micrófono porque están pasando cosas ahí. De repente no te escuchamos bien.
Vamos Yo a voy con... ajustar para la próxima semana, querido Richard. Oye, vamos a ir con... me quedan 3 minutos de programa. Compartamos 1 minuto y medio para Juan Carlos González y 1 minuto y medio para cerrar tú, Luis Humérez. Juan Carlos, me quedó pendiente esto cortito del royalty que está incomodando a las pesqueras industriales, al mundo de la pesca en general. Incluso Camanchaca está diciendo que es un royalty distinto a cómo se paga en el mundo de otros negocios, entre ellos la minería. A ver si podemos y después nos das algunos tips de cómo enfrentar este frente de mal tiempo con marejadas, con vientos y mucha agua. Bueno, sin duda, los temas económicos de las grandes empresas, de los inversionistas en este sentido, a veces los dirigentes los tocamos un poco, pero no nos adentramos demasiado en eso, a pesar de que nos tocan, ¿ya? Porque, pero esta discusión de la cual todos hemos sido testigos desde que se generó esta ley y durante 13 años, ha tenido distintas vertientes, variables, que han enredado un poco el tema. Sin ir más lejos, durante la última ley, la ley de fraccionamiento, se llegó a generar un impuesto respecto de las compras de la pesca a otros países, algo que no estaba antes, algo que alteró bastante los ánimos de los inversionistas, ¿ya? Ellos tienen todo el derecho de ir en demanda de lo que no consideran injusto. Y si dicen efectivamente que hay una diferencia de tratamiento respecto de dos recursos que son naturales, tanto la minería como la pesca, en lo que se refiere a la aplicación del royalty, a mi juicio tienen un punto. Deben defenderlo, ¿ya? Eso también nos afecta a nosotros, porque nosotros cuando negociamos y cuando vamos detrás de una negociación colectiva en mejora de las condiciones de quienes representamos, estos temas salen y muchas veces son argumentos que se esgrimen para, de una manera u otra, desfavorecer o contradecir las cosas que nosotros solicitamos, con el respeto que corresponde, o sea, sin generar esto una crítica malintencionada. Así que, bueno, tendrán que ver cómo caminan. Usted sabe que las grandes diferencias también otorgan la posibilidad de grandes acuerdos. Así que esperamos que eso efectivamente se consolide de esa manera y haya una forma de sancionar y equilibrar lo que hoy día la gran industria en este sentido está exigiendo. Y respecto del tiempo, bueno, les puedo decir de que desde las 5 de la tarde aproximadamente hasta las 24 horas vamos a tener un aumento en la intensidad del viento que se va a estabilizar allá hacia la amanecida entre la 1 de la mañana a las 7 de la mañana. Esta condición se va a mantener alrededor de los 35, 40 kilómetros por hora después, pero ya vamos a tener un aumento en la tarde que va a llegar en algunos casos hasta los 70, 80 kilómetros. Sin embargo, el día jueves tenemos la entrada de un nuevo frente de mal tiempo que va, según los pronósticos, a intensificar un poco el viento, que es lo más peligroso para los marinos, ¿ya? Y va a mantener la misma intensidad de lluvia. Así que a escuchar evidentemente y a seguir las recomendaciones que hizo Luis, en el sentido de mantener ropa seca, de mantener iluminación de emergencia, las viejas velitas que teníamos antes, un kit de emergencia, ya, y atento y preparado para cualquier situación que pueda afectar la salud y el bienestar de las personas, las familias, en una zona que, como vuelvo a repetir, tradicionalmente siendo todos muy preparados ya históricamente, ya teniendo una gran resiliencia, las afectaciones son distintas, porque hoy día tenemos construcciones donde antes no habían. Quizás siempre tuvimos estos famosos tornados o que afectaron y que sacaron techos, pero antes donde sacaron techos no había casa. Entonces hay construcción, hay habitaciones, hay gente, hay poblaciones, hay comunas donde antes no había nada, y hoy día el tiempo no discrimina eso, se expresa tal como es y nosotros tenemos que estar preparados para resistirlo. Así que
El viernes pasa todo, así que resistamos hasta el viernes. Ah, eso es. Oye, se quedó en el pasado con el tema de la vela, pues hoy día es todo LED. Oiga, Ah, bueno. Oiga, usted no sabe lo que sirven en el campo todavía las me velitas. imagino. Pero Sí. eso es para prender el asado, oiga. Oye, Ah, ya. voy con Luis Humérez porque me queda muy poco tiempo. Luis, también usted le gusta mucho la cordillera, le gusta la nieve. Fíjese que justo coincide con un periodo especial de... Se ríe solo, ¿ah? Eh, y me imagino que también hay que tener mucho, mucho cuidado para quienes opten con viajar a las Trancas y toda esa zona cordillerana tan bella que tenemos acá. Solo tips y nos tenemos que ir ya. Bueno, ahí uso obligatorio de cadenas. Uso obligatorio de cadenas. Y además también llevar un kit de emergencia porque las condiciones se agravan más allá del viento, las condiciones atmosféricas, la baja presión atmosférica va a producir, ¿cierto? Bastante lluvia. Por eso digo, y la hipotermia es cero, ¿cierto? Va a estar un poco más baja, por lo tanto va a nevar ahí en el sector de las Trancas, por lo tanto tal vez hayan corte de camino, ¿ah? Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Más allá de la nieve pueden haber árboles que caigan, etcétera. Por eso yo sería más precavido y no haría viajes. Yo recomiendo, es una recomendación, las personas tienen la potestad de señalar si van o no van, pero yo creo que antes que nada, ¿cierto? Contáctense con la Tenencia Las Trancas, ¿cierto? Y ver si el camino con la Municipalidad de Pinto, y ver si el camino está en condiciones. Un buen abrazo, espero que tengamos el próximo martes y hablemos más de seguridad, ¿cierto? Y tranquilidad, ¿cierto? Y el kit de emergencia para todos. Un gran abrazo, Richard Perfecto. y Juan Sí, lo Carlos. escucho, Guillermo. Richard, Guillermo, te escuchamos. un segundo. Reivindico a los muralistas chilenos, aunque comparto Sí. el comentario de Luis, ¿ok? Y en el Mono González fue un gran grafitero, un gran muralista. No todo es vandalismo, no todo es porquería, ¿ok? Cuidado. Frida Kahlo, ¿cómo se llama? El gran muralista. Y Gracias, Chile Guillermo. tiene una gran expresión cultural, cito, fino. Gracias. No, gracias a ti, muchas gracias. Mejorar la técnica ahí y la verdad es que tenemos que seguir conversando de esto y más el próximo martes en Pensamiento Propio en la señal 23, Canal 8 de BTR. Yo me despido rápidamente de Automotriz Pochar, Las Hortensias 3604, Villa San Martín en Talcahuano. El doctor Oscar Linche, Franco Inocenti y Milton Inostroza se ponen a su disposición cuando aparece un cuadro de enfermedad digestiva. Están en calle Janequeo 375 en Concepción. Nos acompaña también Cardiogres. Cuide su corazón, un electrocardiograma. Si usted es FONASA nivel 1, tan solo 3.740. Cardiogres lo espera precisamente en San Martín, 1459 y toda la información www.cardiogresSPA.cl. Los calefactores PAPS son espectaculares, son además muy prácticos y tienen un calor inteligente, un calor eficiente. Los calefactores PAPS están ahora en nueva casa en un Golmo 23 en Concepción. Miguel Andrés Arratia Roa, mi director, un fuerte abrazo, cuidarse, ¿ya? Y nos vemos mañana. Chao, que estén bien, adiós, hasta luego.